En la última sesión habíamos platicado del impacto tan extraordinario que es en muchos sentidos inconmensurable que tuvo la publicación del origen de las especies de Charles Darwin en 1859. Y habíamos visto que, como el propio Darwin lo dijo, la intención de su obra era demostrar que la evolución existe, es decir, que la extraordinaria diversidad pasada y presente de los seres vivos que estamos viendo es resultado de un proceso evolutivo y que el mecanismo principal con el cual había operado ese proceso de evolución era la selección natural. Darwin propone en un pequeño dibujo que hace en sus cuadernos de notas que se pueden consultar en los sitios de la Universidad de Cambridge, de los sitios web de la Universidad de Cambridge. Él propone que a partir de una población ancestral se va a dar el proceso de diversificación de las especies. Y como ya habíamos platicado en la sesión anterior, uno de sus seguidores más fieles, que fue Ernest Haeckel, un gran promotor del darwinismo, un gran promotor de la biología en el siglo XIX, va a criticar a Darwin, pero de la manera más positiva posible, porque va a decir que el principal defecto de la teoría es que no explica cómo surgió la vida. Y él se va a dedicar a lo largo de su obra a tratar de explicar cómo pudo haber surgido, cómo pudieron haber surgido los primeros organismos. En realidad, Haeckel implícitamente, porque hasta donde yo recuerdo no desarrolla con mucho detalle la idea, implícitamente está funcionando con la idea de la teoría celular. La teoría celular que fue propuesta por un botánico y un zoólogo en el siglo XIX, dos investigadores alemanes. Y aquí yo creo que es importante enfatizar que esta es la primer gran teoría unificadora de la biología, porque cuando ellos demuestran que tanto las plantas como los animales están constituidos por células, lo que están diciendo es que finalmente estos dos reinos que están separados están unidos por esa estructura común que son las células, aunque reconocen desde luego las diferencias entre las células animales y vegetales. Y desde luego que la segunda gran teoría que va a unificar a los seres vivos, que Haeckel desarrolla de una manera espléndida, es la teoría de la evolución. Como ya habíamos visto, Haeckel supone que hay un primer reino que es el reino de los protistas, un reino formado por microorganismos, que dentro de los protistas hay un subreino, el de los monera, que son aquellos microbios que carecen de una membrana, hoy los llamaríamos procariontes, y aunque él varió las fronteras de este subreino, de este subgrupo de los monera a lo largo de su vida, ya estaba allí muy claramente expuesta la idea de que eran las primeras formas de vida. Y luego, en lo que a mí me parece una hazaña intelectual, científica, verdaderamente excepcional, lo que Haeckel va a decir es que tanto plantas como animales descienden de los protistas, es decir, que las células vegetales y las células que constituyen a los animales provienen de un proceso de evolución a partir de protistas ancestrales. A veces los mexicanos no nos damos cuenta de la influencia tan extraordinaria que tuvo Haeckel, pero hay dos edificios que están en custodia de la UNAM, en donde se ve claramente la influencia que él tuvo en el caso de las ciencias naturales en México. Uno de ellos es el Museo de Geología. El Museo de Geología, que está situado en el antiguo barrio de Santa María la Ribera, que es un edificio absolutamente espléndido, hecho por el arquitecto Carlos Herrera, hermano de don Alfonso Herrera, el gran naturalista mexicano que se dedica a promover las ideas de la evolución
las ideas de Darwin y desde luego las ideas de Haeckel. Y los visitantes al Museo de Geología pueden descubrir en esta escalinata perfecta, impecable, pueden descubrir en el segundo piso estas pinturas que hizo José María Velasco, el gran naturalista y el gran artista mexicano, que claramente están inspirados en la visión de Haeckel, incluso están inspirados en dibujos, en ilustraciones que Haeckel publicó y que están abiertos a los visitantes. Hay que decir que los bocetos de estas obras se encuentran en el Museo Nacional de Arte que dirige la maestra Carmen Gaitán en el centro de la ciudad, y pueden ustedes darse cuenta cuando uno compara los bocetos con estas pinturas ya terminadas de ese maravilloso proceso de creación en donde el artista va de un primer esbozo, de un primer bosquejo a la obra terminada, pero además ven ustedes aquí este compromiso que tenía José María Velasco con la difusión de las teorías de la evolución. El otro gran edificio también de la UNAM, que fue un homenaje a la teoría de la evolución cuando lo comienza a dirigir don Alfonso Herrera, es el Museo del Chopo. El Museo del Chopo ahora se ha convertido en un centro de difusión cultural de una vivacidad extraordinaria, que se ha convertido en un espacio para vanguardias artísticas, sobre todo para artistas mexicanos de distinta edad. Pero el Museo del Chopo pasó de ser un sitio inaugurado por don Porfirio Díaz para la exposición que Japón presentó durante el centenario de la independencia aquí en México, a convertirse en el Museo de Historia Natural bajo la dirección de don Alfonso Herrera. Y en realidad es un edificio absolutamente entrañable. Las vitrinas que sobreviven de ese edificio ahora se encuentran en el Museo de Geología. El museo tenía un modelo de una ballena, el famoso Diplodocus, que ahora está en el Museo de Historia Natural de Chapultepec, y por lo que sabemos, el museo estaba adornado por bustos de Haeckel, de Lamarck, del propio Darwin, de tal suerte que el museo es para don Alfonso Herrera una proclamación museográfica muy clara del compromiso que la historia natural tiene que tener con las teorías evolutivas. De suerte que Haeckel en realidad se convierte en parte del paisaje urbano, si lo quieren ver así, de la Ciudad de México. Y como habíamos visto, Haeckel reconoce que son en los microbios en donde encontramos los representantes actuales de las formas más antiguas de vida, y en lo que es una afirmación categórica de su visión secular de lo que es la vida, él va a decir que va a escribir a principios del siglo XX que los elementos químicos que existen a los seres vivos son los mismos que hay en el mundo inorgánico, es decir, no hay ninguna sustancia que sea exclusiva de los seres vivos, no hay una sustancia viva, no hay una molécula que tengamos los seres vivos que no se puede explicar, como dice Haeckel, como un proceso físico-químico basado en el metabolismo o intercambio material de estos albuminatos, que es el nombre que en la época se le va a asignar a las proteínas. Y Haeckel va a decir que estos compuestos protoplásmicos de carbono se distinguen de la mayoría de las otras combinaciones químicas por su estructura molecular muy intrincada, por su inestabilidad y su consistencia gelatinosa. En realidad, las ideas de Haeckel parecieron por un momento ser demostradas empíricamente cuando Huxley, el amigo de Charles Darwin, toma una muestra de los sedimentos submarinos y descubren lo que es una estructura que van a llamar Bathybius haeckeli, Batí de profundo, bios vida, la vida profunda en honor de Haeckel, que después resultó que era un artefacto de laboratorio, una estructura que se formaba al agregar alcohol para preservarla, pero al mismo tiempo va a empezar a haber fisicoquímicos
que van a jugar con la idea de que los coacervados en realidad son los mejores modelos físico-químicos que podemos tener del protoplasma. ¿Qué es la hipótesis de Haeckel sobre el origen de la vida? Bueno, es una hipótesis que está basada, como ya vimos, en la división del mundo vivo en plantas, animales y protistas, que para Haeckel son el reino más antiguo, en la suposición, y esto es muy importante para entender los debates que se van a dar más adelante, en la suposición de que los fenómenos de la herencia en las estructuras en las células de plantas, animales, protistas van a residir en el núcleo, pero en los monera, en las bacterias donde no se ve un núcleo, el protoplasma es el órgano tanto de la herencia como de la nutrición, y lo que de verdad es así una afirmación categórica de continuidad y discontinuidad es como Haeckel propone a partir de su visión monista y de la idea de la unidad de la naturaleza, una secuencia de la evolución en donde la aparición de la vida es el resultado de la generación espontánea. Esto lo desarrolla Haeckel de distinta manera en distintas obras, pero en particular en la historia de la creación, uno de sus libros que lo pueden ustedes bajar de la red, él va a proponer, siguiendo a Kant, esto ya lo habíamos platicado, que hay una nube de material interestelar que se condensa, va a dar origen a la Tierra. Cuando la Tierra se enfría, se forma la hidrosfera, y una vez que tengo agua líquida por generación espontánea, van a aparecer los primeros seres vivos que rápidamente se van a diversificar en los tres grandes reinos que vemos en nuestros días, en la visión haeckeliana. Esta es la manera en que se inaugura el siglo XX, pero en realidad un fenómeno que es absolutamente fascinante es que a finales del siglo XX muchos aceptaban la teoría de la evolución, pero no aceptaban el papel de la selección natural. Tenemos una serie de mitos históricos que conviene desbancar, en donde, por ejemplo, se dice que las ideas de Darwin fueron rápidamente rechazadas, y eso no es cierto, tuvieron una aceptación enorme, pero a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, algunos físicos como Lord Kelvin llegan a la conclusión de que la Tierra era demasiado joven para que el proceso lento de la selección natural hubiera tenido lugar, y entonces esto provoca que muchos rechacen las ideas de Darwin sobre la selección natural, pero no sobre la evolución. No se conocían formas intermedias, los llamados eslabones perdidos, un término que el propio Darwin usó y que se ha prestado a muchas confusiones en la historia de la vida, y entonces suponían que la evolución no podía tener lugar. No se había visto el surgimiento de una nueva especie en el laboratorio, con lo cual la gente decía, bueno, si el fenómeno de la selección natural está ocurriendo, ¿por qué no lo vemos en el laboratorio? Y no hay que olvidar que Darwin no tenía una buena teoría sobre los mecanismos de la herencia. Él suponía, por ejemplo, que en el caso de los humanos había lo que él llama las gémulas, que son partículas que salen de las células paternas, las células maternas, se mezclan y de esa manera van a dar origen a los primeros, a los óvulos ya fecundados, y eventualmente a los embriones y a los seres vivos. Pero esta era una teoría que en realidad tenía muy pocos apoyos. En estas condiciones es cuando se redescubre por parte de distintos autores la obra de Mendel. Mendel, que el imaginario popular ha supuesto que era un monje que jugaba con las plantas en el jardín del monasterio de Brno y que por casualidad descubre las leyes de la herencia que llevan su nombre, en realidad era una persona que se incorpora al monasterio porque venía a un monasterio agustino, porque provenía de una familia campesina muy pobre y la iglesia era una alternativa. El monasterio era un centro de difusión e investigación científica extraordinariamente refinado. Sabemos que tenían telescopios, sabemos que hacían muchos experimentos con la cruza de plantas para entender la agricultura de
de la zona, y Mendel en realidad participa en estos seminarios, participa en estos eventos, hace sus experimentos, y aunque ciertamente no era un evolucionista, sabemos que tenía una copia del Origen de las Especies de Charles Darwin, en donde hizo una serie de anotaciones. El descubrimiento o redescubrimiento, mejor dicho, de la obra de Mendel tuvo un impacto que cuesta trabajo imaginar para nosotros. Yo tengo la sensación, que puede estar completamente equivocado, que esto tuvo que ver con un fenómeno nacionalista del Imperio Austrohúngaro. Pero, por ejemplo, apenas 6 o 7 años después de que las leyes de la herencia de Mendel son redescubiertas, hubo grandes eventos como esta inauguración de un monumento en Brno en 1910. Y si ustedes leen las crónicas de la época, que están disponibles también en la red, van a ver, por ejemplo, el entusiasmo con el que la aristocracia, el gobierno, las universidades, los agricultores, los militares apoyaron, difundieron las obras de Mendel, y eventualmente trabajando en el laboratorio con especies, por ejemplo, de moscas, pues resultó que la gente pudo observar que había mutantes que en una sola generación podían lograr cambios en la coloración de los ojos, o más importante aún, que aparecieran 4 alas en lugar de 2. Y entonces rápidamente un grupo de genetistas, una disciplina que en ese momento ya se consolida y adquiere su carta de naturalización, empiezan a decir, ahora sí hemos descubierto el verdadero origen de las especies, está en las mutaciones genéticas. Y en 1915, yo le agregué aquí la fecha a la portada de este libro, 4 de los fundadores de la genética de la época, que van a ser Morgan, Sturtevant, Müller y Bridges, publican un pequeño folleto que se llama El mecanismo de la herencia mendeliana, que rápidamente se populariza y empieza a ser visto no solamente como la explicación teórica con apoyo experimental de la continuidad en el tiempo del fenómeno hereditario, sino también del cambio de ese fenómeno hereditario, y además muy especialmente de la evolución. De suerte que a principios del siglo XX se da un conflicto que para nosotros es un poco difícil de comprender. Se va a dar un conflicto entre los seguidores de Darwin y los seguidores de Mendel. El redescubrimiento de las leyes de Mendel llevó a muchos a pensar que las mutaciones representaban una alternativa para la selección natural. Esto no pasó en México, no sé qué haya ocurrido en las otras partes de Latinoamérica, pero este fenómeno que se da en Estados Unidos, se da en Inglaterra, en México no ocurrió, y mucho menos ocurrió en Rusia, en el Imperio Ruso, en donde había una aceptación no solo científica, sino también ideológica de las ideas de Darwin. Y esto, como vamos a ver, va a tener unas consecuencias ideológicas, científicas, políticas de una intensidad enorme. Uno de los promotores de la obra de Mendel, uno de los promotores más activos, fue Hermann Müller, que se basa en las ideas de Mendel, en las ideas de Trolan, un físico dedicado a la física estadística, que sostenía que la vida había aparecido con el surgimiento de una enzima por azar en los mares de la Tierra primitiva. Y él va a decir, Hermann Müller va a decir que el primer ser vivo fue un gen que surge por casualidad en los mares de la Tierra primitiva. Y para Müller, este primer gen tenía 3 propiedades básicas. Uno, podía hacer copias de sí mismo, es decir, se autorreplicaba, tenía fenómenos de autocatálisis, tenía fenómenos de heterocatálisis, podía alterar el entorno del ambiente donde estaba, y según Müller aquí tenemos el origen del metabolismo, y podía mutar, lo cual ante los ojos de un mendeliano
como era Müller, implicaba automáticamente la idea de la evolución. Müller entonces lo que está proponiendo a partir de 1926 es que de la materia no viva surge repentinamente un gen primordial, con lo cual surge ya directamente la vida. Y esta es una teoría que de hecho de alguna manera transformada hasta la fecha. Hay quienes la sostienen cuando suponen, por ejemplo, que el DNA fue la primer molécula viva, entre comillas, que apareció en la Tierra primitiva. Pero aquí se dan ustedes cuenta que no hay un proceso de evolución, hay una transición repentina de lo no vivo a lo vivo, representado, según Hermann Müller, como un gen primordial. Hay que decir que Hermann Müller fue un hombre muy comprometido con sus tiempos, decidió que él no tenía por qué estar estudiando organismos inútiles, como él los llamaba, como las moscas, como la drosófila, sino que había que aplicar la genética que él sabía para mejorar la agricultura, para mejorar la ganadería de la Unión Soviética, y llevado por sus simpatías con el régimen soviético, emigró con todo y sus moscas ya cuando entonces era la URSS, y empezó a trabajar con grupos absolutamente extraordinarios que había en ese momento que estaban desarrollando la genética. Un hombre muy destacado que llevaba en el apellido el destino era Zerebrovsky, uno de los grandes genetistas que, como después vamos a ver, sucumbió durante las purgas de Stalin. Pero cuando Müller emigra a la Unión Soviética, en realidad el ambiente allí con respecto a la teoría de la evolución era muy distinto a lo que él se había topado o ya había contribuido a desarrollar en los países occidentales. En la Unión Soviética se dio lo que yo he llamado aquí la apropiación ideológica del darwinismo. Al igual que pasó en otros países como en México, en los debates que se dieron durante el siglo XIX con la publicación en español de las obras de Darwin, las ideas seculares de Charles Darwin fueron recibidas con un enorme entusiasmo por los políticos, ideólogos liberales y de izquierda. En el caso de la Unión Soviética, en el caso ruso, eso se reflejó en la obra de Kropotkin, este hombre que era un naturalista extraordinario y uno de los grandes teóricos del anarquismo, de Plejánov y del mismo Lenin. Y no hay que olvidar que había antecedentes importantes, porque si uno revisa la correspondencia de Marx y Engels, puede ver como sobre todo Engels, que era un hombre muy sistemático, muy cuidadoso, muy brillante sin duda alguna, revisa con cuidado la obra de Darwin, y la correspondencia entre ambos refleja el entusiasmo enorme que les despertó una teoría sobre la evolución de los seres vivos, que después van a decir, lo dice por ejemplo Engels en el funeral, en el discurso, la oración fúnebre que pronuncia cuando sepultan a Marx, que es el antecedente en las ciencias naturales, lo que luego Marx va a desarrollar en las ciencias sociales. Ahora, los rasgos ideológicos del darwinismo en el Imperio Ruso son realmente interesantes, porque así como hubo este entusiasmo de muchos científicos y pensadores liberales de izquierda por las ideas de Darwin, en un reflejo especular, muchos pensadores conservadores, como Danielewski, que era un defensor a ultranza del absolutismo monárquico, de la autarquía del zar, comienzan una campaña en contra del darwinismo. Y entonces se dan ustedes cuenta que se da una situación muy peculiar. Como en muchos lados, los sectores más liberales de la sociedad están aceptando el darwinismo, los sectores más conservadores lo están rechazando, y como los sectores conservadores ven que el mendelismo es una alternativa al darwinismo,
por el redescubrimiento de las leyes de Mendel. Esto rápidamente lleva a que algunos sectores muy conservadores digan, en lugar del darwinismo, apoyemos el mendelismo, y esto hace que la reacción de la gente más liberal de izquierda, como Timiriasev, un agrónomo que había ido a Inglaterra para conocer a Darwin, para entrevistarse, y que era uno de sus principales promotores, los lleva a declarar en 1912, mucho antes del conflicto con Lysenko, que el mendelismo y los mutacionistas, y la frase está tomada de uno de sus textos, eran los principales enemigos a enfrentar en la lucha contra el Darwin, contra los antidarwinistas. De manera que se dan ustedes cuenta que un debate científico, un debate en las ciencias naturales es sacado de ese contexto para convertirse en un debate político, en un debate ideológico extraordinariamente intenso. Timiriasev era muy cercano a Lenin, era lo que los comunistas llamaban o siguen llamando un compañero de ruta. Es el principal promotor del darwinismo en el Imperio Ruso, luego en la Unión Soviética, y publicó libros como este que ven ustedes aquí, Nauka y Democracia, Ciencia y Democracia. Y si ustedes se fijan en la portada es absolutamente fascinante porque refleja los tiempos que había en la Unión Soviética y la misma actitud de Timiriasev. Se dan cuenta que lo que vemos aquí es un martillo, una hoz, que símbolo de los comunistas. Ven ustedes trigo, plantas, la idea de que hay que preocuparnos por la agricultura, y un espectrómetro, que era el aparato con el cual la gente estaba analizando la luz, no solo de sustancias en la Tierra, sino también la luz que venía de los cielos, y poder así saber la composición química de estrellas y nebulosas. De manera que se dan ustedes cuenta la intensidad con la que se empieza a desarrollar esta interpretación o esta lectura ideológica de la teoría de la evolución. En realidad, como acabamos de ver, esto lleva a conflictos que cuando los vemos ahora nos sorprenden mucho, porque ciertamente este es un conflicto que es resultado de una contradicción científica, pero al mismo tiempo de condiciones sociales. Ahora, hay que decir que hay una idea completamente errada, muy equivocada, que sostiene que los bolcheviques quisieron acabar con la ciencia rusa. Eso no es cierto, al contrario. Lenin decía, pronunció aquella frase famosa de que el comunismo es socialismo más electricidad. Y lo que sí hicieron los bolcheviques, lo que sí hizo el Partido Comunista de la Unión Soviética, es tratar de rápidamente transformar el aparato científico del Imperio Ruso en un aparato científico bolchevique. Y los recursos y el apoyo para la ciencia fluyeron de una manera extraordinaria. Desde su nacimiento, la Unión Soviética hizo una inversión gigantesca para sostener la investigación que se había dado y para desarrollar nuevas áreas. Esto que ven aquí es una fotografía vieja del Leninsky Prospect. Este es el Instituto Bach, en donde Oparin trabajó y eventualmente dirigió hasta su muerte. Aquí ven unos galerones que se hicieron para que Pavlov pudiera continuar con sus experimentos, y en realidad hubo un movimiento político, social, perfectamente estructurado para efectivamente hacer del materialismo dialéctico la única filosofía legítima de la ciencia soviética, para controlar la ciencia soviética con cuadros bolcheviques, cosa que no lograron del todo y llevó a una serie de conflictos brutales, y desde luego para hacer de la ciencia soviética una de las líneas de vanguardia de la sociedad de la URSS. Esto ha sido muy estudiado, por ejemplo, por Lauren Graham, un historiador ya jubilado del MIT en Estados Unidos, que publicó un libro absolutamente espléndido, donde detalla con muchísimo cuidado
cuál era la relación de la académica soviética, la Academia de Ciencias Soviéticas. Hubo de hecho una academia comunista de ciencias que no prosperó, y su relación con el Partido Comunista en este periodo, que es el periodo de las grandes definiciones de la política científica, y que es el periodo precisamente durante el cual los mentores de Oparin, de Alexander Ivanovich Oparin, el que propone la teoría heterótrofa, que enseguida vamos a ver, de origen de la vida, se van a encontrar. Bach, que es el fundador legítimamente de la bioquímica soviética, un hombre educado en Alemania y en Francia, que lleva a sus estudiantes las ideas más vanguardistas sobre el metabolismo biológico, y Timiryazev, que como ya vimos es uno de los grandes promotores del darwinismo. Timiryazev había sido profesor de la Universidad de Moscú, pero en 1911 el ministro de Educación Caso, con K y doble S, organiza una represión brutal en contra de los estudiantes que estaban rechazando el régimen monárquico, y Timiryazev, como muchos profesores más, renuncia a su puesto en la Universidad de Moscú, pero lo que va a hacer es organizar un salón en su departamento en Moscú, en donde una vez a la semana invita a colegas y a algunos estudiantes a discutir y analizar con mucho cuidado la obra de Darwin. A esos seminarios iba Oparin, que para entonces ya era un estudiante de Bach, de manera que cuando Oparin termina la universidad, sabe la mejor bioquímica de la época y ha aprendido directamente del traductor, de la persona que conoció, que promovió a Charles Darwin, cuáles son las premisas del método darwinista. Hay muy pocas fotos de Oparin de esa época. Tuve la suerte de que me regalaran esta. Y si quieren ustedes entender ese momento, además de leer la historia de la época, les sugiero que lean El Doctor Zhivago de Boris Pasternak, una obra que estuvo prohibida durante mucho tiempo en la Unión Soviética. Es famoso la historia de cómo Feltrinelli, el padre del creador luego de las librerías del editorial Feltrinelli en Italia, logra obtener el manuscrito de la novela que Boris Pasternak había escrito. El libro es traducido al italiano, se convierte en una obra absolutamente extraordinaria que hace que a Boris Pasternak le den el premio Nobel, que el gobierno soviético le obliga a rechazar. Pero la historia del médico Zhivago en realidad es una historia fascinante porque corre paralela a la historia de esta generación de personajes como Oparin, que eran estudiantes de la universidad, que les toca la transición del régimen de un autócrata al golpe, primero a los mencheviques, la formación de la Duma, el Parlamento soviético, y luego el golpe bolchevique en 1917. De hecho, en el doctor Zhivago viene una descripción absolutamente extraordinaria de la huelga que les he contado de los estudiantes, de la represión que sufrieron por parte de los cosacos. Y este periodo está retratado de una forma maravillosa por Zhivago, en donde además hay un juego con el ruso, porque la palabra Zhivago, Pasternak la deriva de Zhizny, que es vida en ruso. Entonces, hay un elemento autobiográfico muy fuerte, hay una descripción absolutamente espléndida de los cambios tan turbulentos y cómo un joven los está viviendo y los está viendo. Las muchas veces que yo tuve la oportunidad de platicar con el profesor Oparin, que recibió el doctorado honoris causa por parte de la UNAM, estuvo en México 3 veces,
las muchas veces que yo platiqué con él sobre cómo desarrolla su teoría, cómo era su vida como estudiante, en realidad parece que está uno leyendo esta novela extraordinaria de la literatura rusa. Bueno, lo que Oparin va a hacer siendo un joven de unos pocos años es proponer una teoría absolutamente radical sobre el origen de la vida que implica una visión totalmente secular sobre lo que es la vida. Oparin publica en realidad en noviembre de 1923, aunque la fecha con la que aparece el pequeño librito es 1924, él publica un libro que se llama precisamente El origen de la vida, Prodezhny, y como un reflejo de las épocas que transcurrían en ese momento, hay que decir que aquí arriba dice proletarios del mundo unidos, que es la famosa frase con la que Marx y Engels terminan el manifiesto del Partido Comunista, y la editorial que publicó el libro de Oparin, un pequeño folletito, no era una editorial científica, se llamaba Moskovsky Raboshi, quiere decir el trabajador moscovita, y era parte de este movimiento extraordinario que se da en ese momento en la Unión Soviética de llevar las artes, la ciencia, la cultura a la clase obrera, que es la clase que, según los bolcheviques, ha tomado el poder en ese momento. Oparin lo que va a proponer en su libro es una secuencia de eventos que comienza con un planeta donde no hay oxígeno libre, porque Oparin sabía, como todos sus contemporáneos, que el oxígeno era producto de la fotosíntesis. Vernadsky había escrito sobre eso, y por lo tanto, si no hay vida, no hay oxígeno. Si no hay oxígeno, esto permite la síntesis y acumulación de moléculas orgánicas que se van a organizar, dice Oparin, en geles y gotitas que van a ser los precursores, no nos olvidemos de la influencia de Haeckel, de las primeras bacterias heterótrofas. Ahora, ¿cómo llega Oparin a esta idea? Es absolutamente fascinante, porque en la época de Oparin los seres vivos se podían dividir o en autótrofos o en heterótrofos, es decir, en organismos como las plantas que sintetizan sus propios alimentos u organismos como nosotros que consumimos los alimentos ya presentes en el medio. Para Oparin, en términos evolutivos, en términos darwinistas, y él conocía muy bien los procesos fotosintéticos, era imposible pensar que hubieran surgido formas de vida que desde un principio ya tenían la capacidad de fotosíntesis. Y entonces Oparin dice, los primeros seres vivos van a ser heterótrofos. Pero si van a ser heterótrofos, necesitan compuestos orgánicos para desayunar, para alimentarse. Y estos compuestos orgánicos necesariamente, dice Oparin, no van a depender de una sola molécula, acuérdense que era Haeckeliano, sino van a ser gotitas de moléculas ricas en materia orgánica, geles, que van a dar origen al protoplasma, y como yo quiero que se acumulen los compuestos orgánicos, no puede haber oxígeno. Si ustedes parten en la mañana un plátano para hacerse su licuado, se van a dar cuenta que al cabo de muy pocos minutos el plátano se empieza a oscurecer, se está oxidando. Lo mismo pasa con una papa cruda. El oxígeno rápidamente descompone los compuestos orgánicos. Y entonces Oparin lo que está diciendo es, si quiero tener compuestos orgánicos, no puede haber oxígeno, y hace algo extraordinario. Siendo biólogo, va y le pregunta a los astrónomos y a los geólogos si en la Tierra primitiva habría oxígeno o no. Y ya para esas épocas se sabía que en realidad el oxígeno era libre en el universo es muy raro. Se sabía que el hidrógeno, que es lo que le da el carácter reductor a una atmósfera, por ejemplo, es más abundante. Eran los trabajos de Cecilia Payne, una astrónoma inglesa que eventualmente se va a casar con un astrónomo ruso, Cecilia Payne-Gaposchkin, que alguna vez estuvo en México, estuvieron ambos en México, y entonces todo parecía coincidir muy bien. Había exceso de hidrógeno, no había oxígeno, esto permite la síntesis de compuestos orgánicos, las moléculas orgánicas se organizan
organizan en geles, en gotitas ricas en compuestos orgánicos, y de aquí van a surgir los primeros heterótrofos. De suerte tal que lo que Oparin está proponiendo es un esquema de evolución en donde no hay un origen repentino para la vida, como lo propone Hermann Müller, no hay una generación espontánea, sino que la vida es resultado de un proceso de evolución de tal suerte que el libro se convierte en realidad en una especie de guía de las investigaciones que debemos hacer si queremos entender el origen de la vida. La propuesta de Oparin en realidad es todo un programa de investigación de las grandes preguntas y las grandes fases que se dan para el origen de la vida. Oparin en realidad entonces, como pueden ver ustedes en estos esquemas, lo que está haciendo es tomar la idea hegeliana de que hay una nebulosa solar, la formación de la Tierra, la condensación de la hidrosfera, pero donde Haeckel propone que hay una generación espontánea para la vida, cosa que para Oparin es imposible de aceptar porque es un darwinista, lo que tenemos es un proceso de evolución química, de evolución prebiótica, que va a llevar a los primeros Monera y de aquí a todo el árbol que Haeckel propone. Este fue un periodo muy complicado en la Unión Soviética, extraordinariamente complicado porque, como todos ustedes saben, hubo finalmente la toma de poder por Stalin y a partir se fueron perdiendo muchas libertades políticas, sociales, intelectuales, culturales, etcétera. Pero en realidad todo esto culmina en un momento muy trágico de la Unión Soviética que conocemos como la Gran Purga. La Gran Purga en donde Stalin y sus secuaces, no se me ocurre otro nombre, de una manera desenfrenada empiezan a acusar de espionaje de agentes del imperialismo a un número extraordinario que hasta la fecha no conocemos bien, de matemáticas, de pintores, de músicos, de biólogos, de militares, de filósofos, de directores de teatro. Y es un momento en el que esa vanguardia tan extraordinaria de intelectuales, de escritoras, de bailarinas, de músicos, de científicos, empiezan o a huir de la Unión Soviética o a terminar en los campos de concentración o en el paredón. Hay quienes pretenden excusar la obra de Stalin diciendo que era necesario ante el crecimiento del fascismo, era necesario ante el desarrollo del nazismo, o quienes dicen que en realidad no dependió directamente de Stalin, pero tenemos en realidad los documentos firmados, aprobados por el propio Stalin, apoyando estas purgas, estos asesinatos verdaderamente sin límite. La cantidad de personas convencidas del valor de la revolución bolchevique o mencheviques o demócratas convencidos de que la Unión Soviética podía evolucionar hacia un Estado democrático, la cantidad de personas que falleció, que desapareció en estos momentos es extraordinariamente trágica. Y entre los que mueren, ante un pelotón de fusilamiento, sino abandonados en una cárcel, está, por ejemplo, Vavilov, un genetista extraordinario que se había convertido en un buen amigo y muy buen colega de Hermann Müller. Es la época en la que Hermann Müller va a dejar la Unión Soviética rápidamente, y de nueva cuenta es en la literatura donde uno encuentra los testimonios de esos momentos tan terribles. Ustedes pueden leer, por ejemplo, a Ana Akhmatova, la extraordinaria poeta, pero también pueden leer novelas como El archipiélago Gulag de Solzhenitsyn, en donde cuenta lo que significaba la
la disidencia en ese momento. La gente era enviada a campos de concentración en Siberia y uno de esos gulags, que es el nombre que le damos ahora, en uno de esos gulags, Solzhenitsyn habla de el biólogo de Bata, que no era otra persona más que el propio Vavilov, un genetista que había estado aquí en México estudiando el origen del maíz y de algunas plantas cultivadas, que fue recibido en México como un héroe extraordinario por la gente de izquierda de la época aquí en el país. Le dieron una medalla en Chapingo, la Escuela de Agricultura. Fue descrito como un científico sin igual y como un héroe de la ciencia, y todos ellos permanecieron callados cuando Vavilov es detenido, acusado de espionaje a favor de Inglaterra, a favor del Reino Unido. El archipiélago Gulag es una novela absolutamente devastadora porque no solo cuenta los excesos del estalinismo de la época, sino también la destrucción de las ilusiones que tanta gente tenía por una sociedad más justa. Y hace un par de años apareció una novela de Julian Barnes que se llama The Noise of Time, en donde él cuenta la vida de Shostakovich, que estando en el extranjero se regresa a la Unión Soviética y enfrenta este periodo brutal en donde su música de vanguardia es descrita en una frase de Stalin que va a recoger Pradva como ruidos que emergen del lodo, del cieno. Y Shostakovich cuenta algo que al propio Parin le tocó padecer. La gente sabía que podían ir por ellos, la policía secreta de Stalin, en cualquier momento, y entonces dormían vestidos y con una maletita cerca de la puerta, con algunas mudas de ropa, con sus medicamentos, para que si llegaban por ellos se pudieran ir cuando menos preparados. Oparin me contó, cuando yo leí esta novela me conmovió mucho porque me recordé lo que Oparin me contó cuando él, siendo un hombre del régimen, la biografía de Oparin en esa época no es muy clara, pero siendo un hombre del régimen, entró en conflicto con una amiga de Stalin y tuvo que dormir con su maletita porque también no sabía si en algún momento dado iban a pasar por él o no. Pero en 1936, que es cuando se recrudece esta represión pavorosa, injustificable por parte del régimen soviético, Stalin, con estas obsesiones de Stalin, Oparin publica una segunda versión, como él la llamaba, una segunda edición de su libro sobre el origen heterótrofo para la vida. Y en realidad hizo mal en ponerle el mismo título, porque este pequeño libro es una obra maestra absolutamente extraordinaria. El libro se publica en 36, es traducido al inglés en 38 y el libro es una recopilación deslumbrante de los análisis filosóficos sobre la naturaleza de la vida, sobre el origen de la vida, sobre la historia de los empeños de la ciencia en tratar de desarrollar, de buscar la manera en que la vida pudo haber aparecido. El esquema sigue siendo básicamente el mismo, un ambiente prebiótico, una tierra primitiva que permite la síntesis y acumulación de compuestos orgánicos, y lo que luego Haldane va a llamar la sopa primitiva. Escoge a los coacervados Oparin como el modelo físico-químico, como los precursores de las primeras bacterias. Acuérdense que no hay núcleo, acuérdense que es en el protoplasma, dice Haeckel, donde la función hereditaria y la función metabólica residen, pero el libro es una obra maestra del pensamiento evolutivo. Y si uno quiere analizar el significado de la obra de Oparin, hay que decir que su teoría ubica el origen de la vida, la cuestión del origen de la vida, en un marco darwinista. Para él es la guía básica de sus análisis,
propone un programa de investigación multi e interdisciplinario para entender cómo surge la vida, reinterpreta fenómenos y observaciones aisladas de muchas disciplinas, que es como a menudo se trabaja en evolución, en una secuencia evolutiva que precede el origen de los primeros organismos, reinterpreta observaciones experimentales como la química orgánica del siglo XIX, como la presencia de compuestos como el ácido cianhídrico o el metano en cuerpos celestes. Todo esto lo interpreta en un contexto evolutivo, separa la idea de la generación espontánea de organismos para hablar de un origen químico y bioquímico de la vida y por lo tanto de la naturaleza de la vida. Y como siempre estaba basado en una genética premendeliana, rechaza la idea de una molécula viva y sostiene que la vida es una propiedad de sistemas de moléculas. Y aquí tenemos una diferencia absolutamente brutal con respecto a Hermann Müller. Para Hermann Müller lo que vamos a tener, como ya vimos, una materia no viva en los océanos primitivos que de repente dan origen a un gen primordial, y para Oparin en 24 y luego muy específicamente en 36 lo que tenemos es la síntesis y acumulación de compuestos orgánicos, los sistemas que anteceden a las células, metabolismos primordiales y células heterótrofas anaerobias. Es decir, para Oparin el origen de la vida es un proceso. Si ustedes ven pinturas como las de Rothko, por ejemplo, uno ve una línea que separa el rojo del amarillo o el verde del azul. No, aquí lo que se está proponiendo es que hay un continuo de cambios en donde el origen de la vida no depende del surgimiento de una sola molécula, de un solo sistema, de un solo proceso, sino que todo este es el proceso que llamamos origen de la vida. Y aquí justamente descansa el escepticismo que yo tengo sobre algunas disciplinas que en Estados Unidos son muy exitosas, han abierto opciones laborales de desarrollo para científicos, para investigadores jóvenes, que es la idea de la astrobiología. Porque si uno descubre, por ejemplo, dicen algunos, planetas en otras partes de la galaxia, bueno, eso quiere decir que vamos a tener la vida. O si encuentran agua, por ejemplo, en Marte, dicen, bueno, ahí vamos a tener la vida. O si vemos compuestos orgánicos en meteoritos, ahí tenemos la vida. Pero se dan ustedes cuenta que la visión evolutiva, por el contrario, lo que me dice es que tengo una sucesión de eventos que están concatenados en donde no me basta con la presencia de planetas o no me basta con la presencia de agua o no me basta con la presencia de meteoritos, sino que es todo un esquema evolutivo lo que va a llevar al origen de la vida. Y yo creo que una de las personas que mejor propone eso es John Di Bernal, un cristalógrafo absolutamente excepcional. Fue el maestro de Rosalind Franklin, fue un gran apoyador de las ideas de Lynn Margulis sobre evolución celular, fue el maestro de Max Peruzzi, por lo tanto maestro de Francis Crick. Era un hombre conocido como The Sage, el sabio, porque no había tema que no le interesara y en donde no dejara de hacer un comentario profundo. Y Bernal en 1944, en plena guerra, publica un librito que se llama The Physical Basis of Life, tomando el título de una charla que había dado en el siglo XIX Huxley, y dice, bueno, es cierto que Darwin dice en 1887 que no tiene caso discutir el origen de la vida, es como discutir el origen de la materia. Pero lo que Bernal va a decir es, la frase de Darwin no implica que debemos aceptar propuestas desenfrenadas sobre el origen de la vida o de la materia que únicamente sirven para disfrazar la ignorancia, sino que debemos intentar
casi desde un principio, producir secuencias lógicas y bien estructuradas con las cuales podemos demostrar que unos estadios precedieron a otro y a partir de ellos desarrollar poco a poco una narrativa coherente. Es inevitable que subsistan lagunas que no se pueden completar, pero habrá que intentarlo, pero hasta no intentarlo no podemos localizarlas o menos aún completar una secuencia históricamente razonable. Es decir, lo que Bernal está diciendo es, en la teoría de la evolución, lo que uno trata de producir no es una demostración matemática o de laboratorio de que será un fenómeno, sino proponer una narrativa histórica, una narrativa evolutiva, y como él está diciendo, aquí lo que tenemos en realidad es justo el valor de tener este tipo de historias. La obra de Bernal es absolutamente maravillosa, se puede leer con una, es decir, su lectura realmente es extraordinariamente enriquecedora. Fue un científico que permaneció leal al Partido Comunista Británico, a la Unión Soviética, lo cual le llevó a cometer excesos como, por ejemplo, el apoyo a Lysenko o permanecer callado respecto a las políticas de Stalin, pero fue un científico extraordinario que uno puede leer hasta la fecha con enormes beneficios intelectuales y científicos. Y en este periodo, más o menos, lo que hay que decir, de entre los 1930 y 1950, se mantenía vigente la tendencia de muchos que trataban de expresar en términos estrictamente físicos la esencia de la vida. El desarrollo de la bioquímica, no nos olvidemos que Bach, por ejemplo, el propio Parin hacían bioquímica, se buscaba describir la universalidad de los procesos biológicos en términos bioquímicos. La mayor parte de los químicos y físicos creían que el mundo microscópico se podía escribir estadísticamente con movimientos atómicos aleatorios, que es lo que nos va a permitir entender más adelante la obra de Schrödinger. La genética y el neodarwinismo estaban comenzando a ocupar el centro de atracción de las ciencias de la vida, aunque para algunos se acuerdan, las disciplinas estaban en contradicción absoluta, y esto es muy importante, la física poseía un prestigio social y académico mucho mayor que la biología, lo cual también nos va a permitir entender lo que la obra de Schrödinger. Bueno, en estas condiciones, pues realmente no ve uno a muchos autores, con la excepción de Schrödinger, de Niels Bohr, de Oparin, de Waddington, que estén pensando en cuál es la esencia de la vida. Pero pasada la Segunda Guerra Mundial, se da un fenómeno absolutamente fascinante cuando Harold Urey, un químico a todas luces extraordinario, un químico estadounidense que se había ganado el premio Nobel por su descubrimiento del deuterio, del agua pesada, del isótopo del hidrógeno que está en el agua pesada, que había participado en el proyecto Manhattan y que luego se hizo para atrás horrorizado de las consecuencias de la bomba atómica, se va del proyecto Manhattan a la Universidad de Chicago, al Departamento de Química, y empieza a hacerse preguntas sobre la cosmoquímica. En realidad, todos los que hacen cosmoquímica son descendientes intelectuales de una forma u otra de Harold Urey, y él en 1952 publica un artículo elegantísimo en los Proceedings de la National Academy of Sciences. Urey lo que va a decir es, bueno, a ver, ¿cómo sería la atmósfera primitiva de la Tierra? Y entonces lo que Urey dice, bueno, si la Tierra se forma junto con el resto del sistema solar de una nube de material interestelar que se condensa y el hidrógeno es el elemento más abundante en el universo, el hidrógeno tiene que haber sido el elemento más abundante en esa nube de material interestelar. El segundo elemento más abundante es el helio, es un gas noble, no me interesa. Después, en términos de abundancias, Urey se da cuenta que el carbono es especialmente abundante
abundante y el carbono con hidrógeno me da metano, el nitrógeno con hidrógeno me da amoníaco, el oxígeno con hidrógeno me da agua, el CO2 es poco, dura poco porque reacciona con el hidrógeno y da metano y agua, y el azufre reacciona con el hidrógeno y da ácido sulfídrico. Y entonces él publica en este artículo que he mencionado su trabajo diciendo la atmósfera de la Tierra debe haber sido una atmósfera extraordinariamente reductora. Él da una conferencia ese mismo año, da un seminario en el Departamento de Química de la Universidad de Chicago, y en ese departamento había dos estudiantes. Uno de ellos era Carl Sagan, el astrónomo, que estaba profundamente interesado en la planetología, y el otro era Stanley Miller, que estaba sentado hasta atrás, muy tímido, muy callado. Pero los dos me dijeron exactamente en algún momento la misma historia. Me contaron la misma anécdota, que cuando terminó la charla, alguien del público, y ninguno de los dos se acordaba quién era, alguien del público se levanta y le pregunta a Urey si sabe que hay un biólogo ruso, así, que ha propuesto el mismo tipo de atmósfera para explicar el origen de la vida. Urey responde que no lo sabía, pero que sería interesante probar la idea, y en realidad lo que estamos viendo es como en ese momento había tres obras esenciales que están determinando el campo del origen de la vida: el libro de Oparin, el libro de John Di Bernal y el propio libro de Harold Urey. Unas semanas después de que Urey dio su seminario, se le acercó un joven, Stanley Miller, que se había quedado sin director de tesis del doctorado, para proponerle que hacer su tesis haciendo el experimento que Urey había mencionado que se podría intentar. Urey no estaba muy convencido. Al cabo de un rato aceptó la idea, y Stanley Miller puso manos a la obra, diseñó un pequeño experimento, un aparato relativamente pequeño que todos conocemos hasta la fecha como el experimento de Miller, que se publica en 1953. El experimento consistía en dos matraces: un matraz superior en donde se agregó metano, amoníaco, hidrógeno; un matraz inferior en donde había agua hirviendo y el vapor de agua subía, se mezclaba con los demás gases, y para usar una fuente de energía que activara los compuestos, se les ocurrió poner electrodos en el interior de este matraz. El aparato original, muchos le preguntamos a Stanley Miller muchas veces que qué había sido de él, y la respuesta siempre fue la misma: el aparato original lo tiré porque era muy difícil de limpiar y no valía la pena estarlo haciendo. Pero Stanley dejó de una manera muy detallada cómo había hecho el experimento, muy preciso, y entonces en realidad es muy fácil repetirlo, muchos lo hemos hecho. Aquí ven una repetición, esta viene del laboratorio de William Schoff de la Universidad de California en Los Ángeles. Ven el experimento en el tiempo cero, ven la chispa de la vida, como algunos la llamaron, que está brincando de un electrodo a otro, y ven ustedes como de hecho la chispa está brincando de un electrodo al agua que se ha acumulado en el otro electrodo, y 5 horas después ven cómo ha cambiado claramente la composición del interior del aparato. Si uno compara las condiciones iniciales con las condiciones finales, se da cuenta que claramente ha habido cambios químicos. Lo que hizo Stanley Miller fue tomar una muestra de líquido resultante después del experimento, hacer cromatografía de papel, que era una técnica analítica de moda. Hasta la fecha la usamos en los experimentos de secundaria sin ningún problema. Agregó los reactivos adecuados y aparecieron las manchas del ácido aspartico, la glicina, la alfa-alanina, la beta-alanina y algunos aminoácidos más. Esto emocionó mucho a Stanley Miller, le llevó este cromatograma a Harold Urey. Harold Urey le dijo: vamos a publicarlo en la revista Science. Stanley Miller
escribió un artículo, se puso el de primer autor, a Harold Urey de segundo, llevó el manuscrito con Urey. Urey lo primero que hizo fue borrar su propio nombre y le dijo, mira, el que quiso hacer el experimento, el que diseñó el aparato, el que llevó a cabo todo el trabajo, fuiste tú. El que tiene derecho a tener el reconocimiento eres tú. Y el artículo, después de algunas vicisitudes que son a veces normales, a veces no tanto cuando uno quiere publicar algo, el artículo finalmente fue publicado en mayo de 1953 y tuvo un impacto brutal, brutal, absolutamente en todos los periódicos, en revistas, en no solo científicas, en programas de radio. El experimento fue rápidamente difundido como un resultado espectacular que podía permitir entender el origen de la vida, porque en realidad el experimento estaba basado en las premisas de Oparin. Una amiga que ya está jubilada, la doctora Claudia Obando, alguna vez platicando sobre el mural de Diego Rivera que está en Chapultepec, el papel del agua en el origen de la vida, se puso a investigar los detalles de esta obra excepcional y se dio cuenta que cuando el mural estaba prácticamente terminado, Diego Rivera agregó una descarga eléctrica en la representación de un campo microscópico en donde, según Diego, están apareciendo las primeras formas de vida. El impacto del experimento de Darwin de Stanley Miller fue tan grande, basado en las ideas de Oparin, que Diego Rivera desde luego conocía, que quedó plasmado en un mural que tenemos en el bosque de Chapultepec. Y Stanley Miller, que era extraordinariamente tímido, también intentó sus acercamientos a las artes plásticas, porque de repente se aterró de ver el impacto que había tenido su obra y lo que hizo fue decir, no, mejor ya no me voy a dedicar a la química, mejor me voy a dedicar a la pintura. Y hizo un solo cuadro, este que están viendo aquí, y créanme que la representación la representación es muchísimo mejor que la propia, que el propio original, que la foto es mejor que el original. Le enseñó Stanley bueno, la pintura a una prima que era artista y ella le dijo, ¿sabes qué, Stanley? Mejor regrésate a la química. Se regresó a la química, se doctoró y eventualmente terminó en la Universidad de California en San Diego como profesor de tiempo completo, como investigador. En alguna ocasión estaba yo en el laboratorio de Stanley haciendo un sabático y llegó muy emocionado y me enseñó un fax, una carta que le había llegado del Museo en Londres, en donde le pedían que les vendiera parte de las sustancias que había sintetizado. Y yo le dije a Stanley, desde luego que no las tienes, y me dijo, desde luego que sí. Fuimos a su oficina, subió hasta la parte de arriba de un librero y de allí bajó unas cajas llenas de estos tubitos donde estaban todos los resultados de todos los experimentos que había hecho a lo largo de 50 años de trabajo. Y lo que hizo Stanley fue guardar cada experimento con los resultados y en sus cuadernos de notas agregar a qué artículo correspondían, en qué condiciones se había hecho el experimento. Y Stanley Miller me enseñó las muestras del experimento original. Me emocionó mucho, le pedí que me permitiera hacerle una fotografía, cosa que él aceptó con mucho gusto, y le dije, ¿y qué piensas hacer con estas sustancias? ¿Las vas a vender? Y me dijo, no. Le dije, y entonces me dijo, bueno, yo creo que tienen que quedar bien guardadas. Le dije, Stanley, tienen que quedar en muy buenas manos. Y en ese momento me las regaló.
Tengo en casa, a veces lo llevo a clases, bueno, cuando puede uno tener las clases presenciales, las sustancias que Stanley Miller sintetizó en su primer experimento. Y en una ocasión, hace varios años, Jeff Beida, un amigo, un colega que fue el segundo estudiante de doctorado de Stanley Miller y yo, fuimos invitados a dar una charla en la Universidad de Texas en Austin. Y la noche anterior estábamos comparando nuestras imágenes, las charlas. Cuando le expliqué de lo que se trataba, me hizo una propuesta que acepté de inmediato. Me dijo, ¿y por qué no las analizamos con las técnicas modernas? Eso lo hicimos de inmediato. Las muestras fueron, parte de las muestras fueron a dar a Estados Unidos. Analizamos usando técnicas químicas muy sofisticadas con las que disponemos ahora y nos dimos cuenta que donde Stanley había reportado 5 aminoácidos, nosotros obteníamos 13 y que además usando los mismos métodos para analizar otros experimentos encontrábamos más sustancias. De hecho, nos sorprendió ver la enorme cantidad de sustancias de aminoácidos que Stanley Miller había sintetizado, que ven ustedes aquí listados. Bueno, eso nos dio mucho gusto, desde luego que lo publicamos. A mí me sorprendió, debo decirlo, el interés que despertó esta publicación algo que hay que tener presente es que por muy espectacular que sean los resultados de Stanley Miller, por muy espectacular que sea el modelo de 1953 de Watson y Crick, no hay moléculas vivientes. Ninguna sustancia está viva por sí misma. De hecho, los seres vivos no poseemos ninguna sustancia o ningún elemento químico distintos a los que se encuentran en la materia no viva. Si yo me fijo en la tabla periódica, que es un resumen deslumbrante de siglos de estar investigando de qué está hecho el universo, nos podemos dar cuenta, como lo hizo Henderson en 1919, esta es la segunda edición de su libro, en The Fitness of the Environment, se da uno cuenta que los seres vivos estamos hechos de los elementos más ligeros de la tabla periódica, excepto los gases nobles, por supuesto, carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre, fósforo, etcétera, que tenemos muchos elementos que los químicos llaman elementos químicos de transición en la tabla periódica, que son importantes para el metabolismo, pero la conclusión maravillosa es que todos los seres vivos poseemos la misma composición química y bioquímica, es decir, vemos aquí una unidad extraordinaria de todas las entidades biológicas. Todos los seres vivos poseen la misma composición química y bioquímica, el mismo tipo de estructuras biomoleculares y los mismos procesos químicos básicos. Las diferencias que existen entre los organismos, las diferencias que existen entre una zanahoria y yo, no descansan ni en la composición química ni en las estructuras subcelulares que nos constituyen, sino en la historia evolutiva que tenemos atrás. Y esta es una conclusión absolutamente maravillosa que además se ha reforzado con el desarrollo de la biología molecular. 3 semanas antes de que Stanley Miller publicara los resultados de su experimento, Watson y Crick publicaron el famoso artículo de una sola página en la revista Nature, en donde terminaban diciendo, no se escapa nuestra atención que el apareamiento específico que estamos proponiendo inmediatamente sugiere un mecanismo para las copias de el material genético. Y pocos años después, Kornberg por un lado, Severo Ochoa por otro, demuestran que si tengo un molde de DNA, un molde como una de las hebras del modelo de Watson y Crick, y agrego los substratos,
no va a pasar nada, pero si agrego una molécula que se llama DNA polimerasa, entonces sí voy a tener la síntesis de DNA. Y esto también impactó enormemente la definición de la vida y el estudio del campo, porque Hermann Müller dijo, una vez que se publicó el resultado de la síntesis in vitro de DNA, dijo, aquellos que definen como yo la vida tendrán que admitir que la forma más primitiva que merece ser llamada vivo ha sido sintetizado en los tubos de ensayo de Arthur Kornberg. Es decir, se mantuvo con este reduccionismo que lo llevó a sugerir que la vida era un gen y que luego no, la vida era una molécula de DNA. Para Opari no. Para Oparin, por ejemplo, para 1956 ya había aceptado el modelo de la doble hélice, se separaba cada vez más de las ideas de Lysenko, reconocía que las proteínas estaban codificadas por la síntesis por los ácidos nucleicos, subrayó que la síntesis de proteína estaba asociado con distintos tipos de molécula de RNA, pero se mantuvo firme con la idea de que la vida no dependía de una sola molécula. Aquí podría yo terminar esta parte, esta tercera sesión, pero déjenme agregar algo que me sorprendió mucho hace 5 años, 4 años, es difícil con la pandemia fijar los tiempos, hace como 5 años, tuve que ir a Suiza a dar unas conferencias y en el avión me escribe, bueno, por correo electrónico, veo el mensaje que me está mandando un amigo que quiero mucho, Dave Dimmer, que ha trabajado mucho en Origen de la Vida, donde me dice si conozco los libros de Dan Brown. Sé de ellos, el Código Da Vinci, etcétera. Debo decir que no no es mi literatura favorita, pero me dijo, tienes que leer el libro que acaba de ser publicado, que se llama Origen, Origin. Y llegando al aeropuerto en Zúrich, inmediatamente fui a una librería que conozco, compré el libro y empecé a hojearlo. Y resulta que el libro de Brown, que no he leído en detalle, nada más leí la parte que me insistió mucho Dave Dimmer que tenía que leer, cuenta lo siguiente, uno de los personajes, Edmund suspiró. Sin embargo, como muchos de ustedes saben, el experimento de Miller-Urey fracasó. Produjo algunos aminoácidos, pero nada parecido a la vida. Miller y Urey finalmente abandonaron sus experimentos. La comunidad religiosa respiró aliviada y la comunidad científica volvió a la mesa de dibujo. Hizo una pausa, Edmund, con un brillo divertido en los ojos. Es decir, hasta el 2007, cuando se dio un descubrimiento inesperado. Edmund contó la historia de cómo las muestras de Miller y Urey que habían permanecido olvidadas habían sido redescubiertas en un armario de la Universidad de California en San Diego después de la muerte de Miller. Los estudiantes de Miller habían vuelto a analizar las muestras utilizando técnicas contemporáneas mucho más sensibles, incluida la cromatografía líquida y la espectrometría de masas, y los resultados habían sido sorprendentes. Aparentemente, el experimento original de Miller y Urey había, aquí no se alcanza a ver, había sintetizado muchos más aminoácidos y compuestos complejos de los que Miller pudo medir en ese momento. El nuevo análisis de las muestras reportó incluso varias nucleobases importantes, los componentes básicos del RNA y eventualmente el DNA mismo. Es decir, lo que nosotros habíamos publicado como un artículo científico, Brown se enteró seguramente por las entrevistas que nos hicieron a Jeff Bade, a mí, a muchos en la prensa, lo incorpora a su novela, lo cambia porque no es cierto que hayamos sintetizado ninguno de los componentes de los ácidos nucleicos, pero se convirtió en parte de una novela, lo cual desde luego a Stanley Miller le hubiera hecho mucha gracia. Pero hay otro libro mucho más refinado, mucho más bello, en donde la historia del experimento de Miller se cuenta y es un libro que les sugiero a todos que lean. Lo descubrí
por casualidad, era un autor holandés que no conocía yo, The Procedure, fue traducido por Tusquets como El procedimiento, y es una historia absolutamente maravillosa que toda persona que quiera hacer una carrera científica tiene que leer, porque básicamente cuenta las angustias y los sacrificios que alguien dedicado, dedicada a la ciencia, tiene que hacer a menudo de su vida personal. Mulisch, con mucha elegancia, combina la, la historia del golem, la historia de Víctor Frankenstein, del doctor Frankenstein, y la historia de Stanley Miller. Stanley Miller mismo no sabía que era personaje de una novela, pero déjenme tomar del procedimiento una parte que es maravillosa, porque dice, yo nací en 1952, pero mi nacimiento fue en 1953, año crucial para la microbiología. Fue en aquel entonces cuando Watson y Crick formularon el llamado modelo de doble hélice de la molécula de DNA. Por otra parte, en el año de mi nacimiento filosófico se llevó a cabo un sensacional experimento con el que también tengo mucho que ver. En los años 40 se abrió un debate suscitado por el erudito soviético Oparin acerca de cómo se había originado la vida en la Tierra. A este, naturalmente, le movía la intención, después de Darwin, de eliminar a Dios en forma más definitiva. Y sigue la novela. Todo el mundo estaba de acuerdo que en el origen de la vida habían intervenido 20 aminoácidos, los constituyentes básicos de las proteínas. Pero ¿cómo se habían originado estos compuestos? Un estudiante intrépido, Stanley Miller, tuvo entonces una idea genial, de esas que a una persona sensata no le pasarían por la cabeza. Voy a probarlo, dijo. Con el tipo de instrumental químico que cualquier adolescente aplicado guarda en el desván, Miller reprodujo con hidrógeno, metano, amoníaco, rayos, etcétera, las supuestas condiciones de la atmósfera terrestre de entonces. ¿Y qué crees tú que ocurrió? Una semana después, ya pudo demostrar cómo se forman toda suerte de aminoácidos esenciales. Yo, por mi parte, tampoco puedo quejarme con mi ubionte, después de todo, el personaje. Hasta el Papa ha prevenido a la humanidad en mi contra y sin embargo, esa sencillez pura de Miller me sigue infundiendo un gran respeto. Y creo que estarán de acuerdo conmigo. Una teoría tan compleja pudo demostrarse en parte gracias a un experimento muy simple que, como dice Mulisch, una sencillez pura como la de Miller me sigue infundiendo un gran respeto. Muchas gracias.